Vamos a comenzar con 5 claves que son básicas, pero son importantes para tener en cuenta a la hora de diseñar una pieza que va a ser fabricada por el proceso de inyección de plásticos. El tamaño general de una pieza es muy importante. Influye directamente sobre el tamaño del molde y por consiguiente sobre el tamaño de la inyectora que vamos a utilizar para fabricar esa pieza. Además, las características de la pieza van a influir sobre el costo de la matriz, sobre las características de esa matriz. En un proyecto donde el proceso de inyección es un proceso principal dentro de la fabricación de un producto, el costo de las matrices es un peso bastante elevado en el proyecto. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer por controlar esos costos o por controlar las tecnologías utilizadas para fabricar esa matriz o tratar de controlar la complejidad de esa matriz nos va a ser muy beneficioso para nosotros, para la relación con nuestro cliente y para el proyecto en sí. Muy importante tener en cuenta el tamaño de las piezas, consensuar el tamaño de las piezas con nuestro cliente o con el proveedor que las va a fabricar para tratar de que le demos las características que tenga que tener la pieza para que se pueda fabricar de la mejor manera. En línea general, los espesores de las piezas deberían ser constantes. Hay algunas excepciones que vamos a estar hablando en otros videos, pero las piezas de plástico inyectado deben tener en todo su desarrollo el mismo espesor. Esto es así para que las piezas puedan enfriarse de manera pareja, puedan contraerse de manera pareja, no se generen tensiones que la tuerzan o le generen deformaciones. Hay algunas excepciones, por ejemplo las costillas que son esos refuerzos que son generalmente perpendiculares a la pieza o a la superficie de la pieza. Esos refuerzos deben ser más finos que la pared general de la pieza. Esos refuerzos suelen hacerse de hasta un 50% del espesor de la pieza. ¿Sí? Hay un espesor general, por ejemplo, de 2 milímetros y las costillas deberían ser de no más de 1 milímetro para evitar justamente que haya deformaciones en la superficie de la pieza. Todas las piezas producidas por inyección contraen, sin importar el material. Ahora, cada material contrae de manera diferente debido a sus propias características. Las contracciones pueden ser desde 0,5% hasta un 2 o un 2,5% o más. Entonces, es muy importante que tengamos claro el material que vamos a utilizar para saber qué contracción le vamos a tener que aplicar a nuestra pieza para que después cuando la entreguemos en nuestros archivos en una matricería o en algún lugar donde vayan a producir el molde, que eso esté contemplado y que el resultado final de la pieza tenga la medida que nosotros queremos. Para saber qué contracción tiene una pieza, hay tablas por tipo de material. Siempre hay una tabla que nosotros vamos a poder buscar cuánto es la contracción de ese material. En el caso de materiales compuestos es más complicado. Hay algunos materiales compuestos que ya hay tablas que tienen ya la medida exacta. Si no, vamos a tener que o consultar con nuestro proveedor o hacer alguna prueba o ver si hay alguna otra pieza que ya se haya utilizado esa combinación de materiales y ver tomar la medida de molde y la medida de pieza en alguna medida en particular que nos parezca en el molde, que se pueda tomar bien la medida del molde y en la pieza, se toma la medida, se hace el cálculo y se ve cuánto contrajo esa pieza. Esto es muy importante cuando vamos a combinar dos piezas, si son dos piezas de dos materiales distintos o con dos composiciones distintas, es muy importante conocer la contracción para que después las piezas nos coincidan. Cuando tenemos que hacer un encastre también, la contracción es muy importante. Siempre los encastres hay que tratar de calcularlos con un poco de luz, que no sean un encastre muy firme, no calcularlo como ya jugarnos a que sea un encastre muy firme. Generalmente se hace un encastre más suave con algún juego o alguna luz y después se ajusta luego de hacer la prueba se puede ajustar un poco el molde con alguna rayita o alguna costillita o algún detalle que se le hace para que un pequeño engrosamiento en esa parte de la pieza para que pueda encastrar más firme. Pero es muy importante las contracciones que lo tengamos en cuenta. Como regla general, y como venimos diciendo en el resto de los consejos, todas las piezas deben tener ángulos de salida. Esto es necesario para que la pieza despegue fácilmente de una de las partes del molde
y en general suele ser llevada hacia la segunda parte del molde, que generalmente es el macho, la parte más cóncava de la pieza, se retira hacia el macho y después el macho es el que expulsa la pieza. Eso en líneas generales, siempre hay excepciones, como decimos. Entonces, tienen que tener siempre ángulo de salida, medio grado, 0,5 grados, de ahí para arriba en general. Hay algunas excepciones, como son algunos, por ejemplo, los alojamientos para tornillos o algunos tipos de partes específicas de las piezas que pueden tener ángulos de salida menores o no tener ángulo de salida. Cuando hay contrasalidas puede haber movimientos en el molde que generen esas contrasalidas, pero eso va a hacer que el molde se encarezca bastante, y muchas veces las matricerías reniegan de los movimientos porque generan encarecimientos bastante grandes en los moldes, son mucho más complejos los moldes, necesitamos mantenimiento, hacerle esos movimientos necesitan siempre mantenimiento, entonces se complejizan mucho las piezas y eso hace que se encarezca mucho el molde y por consiguiente el proyecto en general, porque el peso del costo de los moldes en general es bastante elevado, es uno de los costos principales de un proyecto. Sobre todo cuando hay una modificación de un producto o un diseño de un producto que tiene básicamente piezas plásticas. Cada material tiene características diferentes y es muy importante saber de qué material o qué materiales vamos a hacer nuestro producto o nuestra pieza, porque eso nos va a dar mucha información que vamos a tener y muchos límites que vamos a tener que aplicar en el diseño de nuestro producto. Del material va a depender muchas cosas, va a depender el espesor que vamos a necesitar en nuestra pieza, si algunos encastres o algunas partes de la pieza van a poder ser de la manera que la pensamos o vamos a tener que cambiar el diseño para que esa traba o ese snap con la flexión que tiene la pieza pueda salir o pueda resolverse de la mejor manera. Muchas veces el material es un límite, es un punto duro que nos da el cliente, nos dice este producto va a ser de este material y es un polipropileno con tal característica. Entonces tenemos que agarrar algunas piezas, ver algunas piezas del cliente, a ver qué flexibilidad tienen, cómo se comportan, para ver si le vamos a dar alguna funcionalidad a esa pieza. No solo va a ser una pieza de vista, sino que va a ser una pieza que tenga una función clara, ver si el material que nosotros estamos utilizando va a poder cumplir esa función. Entonces es muy importante que las ideas ya tengan su cuota de realismo, porque nos vamos a encontrar con el problema que después, si no, la pieza o el producto que nosotros terminemos fabricando sea muy distinto a esas ideas que tiramos en un principio. Entonces es muy importante que ya incorporemos los conceptos antes de arrancar a trabajar sobre el proyecto. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier cosa no duden en escribirme sus consultas, o si tienen algo que les parece equivocado o que les parece que lo cambiarían o que lo mejorarían. Estoy más que dispuesto a escuchar y a tratar de mejorar para el próximo video, y espero que sigan al canal y que les gusten los contenidos. Muchas gracias, bienvenidos. Los contenidos y comentarios vertidos en el siguiente video no son necesariamente exactos, están basados en mi opinión personal, conocimientos adquiridos y experiencia. No pretenden ser guías estrictas ni recetas. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia o suerte.